Imagina por un momento tu salón, tu despacho, o incluso ese pequeño rincón donde la vida verde prospera, o al menos, eso esperas. Visualiza esa planta que tanto cariño le pones, esa que elegiste con mimo, que prometía transformar tu espacio en un pequeño Edén personal. Pero, ¿y si te dijera que, en la mayoría de los hogares, un asesino silencioso e invisible está al acecho, marchitando lentamente la vitalidad de tus preciadas compañeras verdes? No hablamos de plagas visibles, ni de errores obvios, sino de un fenómeno tan común como enigmático, tan cotidiano que lo ignoramos, pero cuyas verdaderas causas son realmente insólitas. Hablamos, claro está, de esas frustrantes, esas inexplicables y, a veces, desoladoras hojas marrones. Esa señal de alarma que todos los amantes de las plantas de interior conocemos y tememos. Lo primero que se nos viene a la mente, casi por instinto, es la falta de agua, ¿verdad? Corremos al regadera, llenamos la maceta, y esperamos un milagro que, sorprendentemente, casi nunca llega. Y es que, queridos amigos de lo insólito, la explicación a este misterio botánico es mucho más profunda de lo que podríamos haber imaginado. El cuidado de las plantas en nuestros hogares, en ese entorno artificial que hemos creado, se ha convertido en una práctica habitual para millones de personas. Y, a medida que profundizamos en este fascinante mundo verde, empezamos a reconocer ciertos síntomas visibles en el follaje. Manchas que aparecen de la noche a la mañana, sequedad inexplicable en los bordes, o esa preocupante pérdida de color que nos indica que algo no va bien. Entre todas estas señales, las hojas marrones se alzan como la más frecuente, la más universal, la que aparece en todo tipo de especies, desde la más exótica hasta la más robusta. Pero, como ya os adelantaba, la explicación no es tan simple como un déficit de riego. Aquí es donde entra en juego la sabiduría de expertos como Álvaro Pedrera, un auténtico gurú de la botánica moderna, que, con su ojo clínico y su pasión por lo verde, nos ha desvelado que las condiciones del aire, la iluminación y el propio sustrato pueden desempeñar un papel determinante en el origen de este persistente problema. Reconocer las causas correctas es fundamental, no solo para salvar a nuestras plantas, sino para aplicar soluciones que sean, de verdad, efectivas. Y agárrense fuerte, porque uno de los aspectos que más influye, y que a menudo pasamos por alto, es la falta de humedad ambiental. Sí, has oído bien. No estamos hablando del agua que viertes en la tierra, sino de la que flota, invisible, en el aire que rodea a tu planta. Pedrera, con la claridad que le caracteriza, nos señala en su popular canal de TikTok, @ipicue, que el aire seco, especialmente en esos meses de invierno donde la calefacción se convierte en nuestra mejor aliada, y la peor enemiga de nuestras plantas, afecta directamente a la superficie foliar. Esto genera una sequedad implacable en los bordes de las hojas, un crujido inconfundible. Este fenómeno, realmente insólito, provoca que el delicado tejido vegetal se deteriore de forma irreversible, incluso si la planta está recibiendo la cantidad de agua necesaria directamente en sus raíces. Es una auténtica paradoja. Tus raíces están en un oasis, pero sus hojas se mueren de sed. Cuando el ambiente no aporta esa humedad adecuada, los síntomas son claros, y una vez que los conoces, son imposibles de ignorar. Verás esas puntas secas, marrones y quebradizas, como si hubieran sido tostadas. Las hojas pueden empezar a enrollarse sobre sí mismas, como buscando protegerse de una amenaza invisible. Y, por supuesto, notarás un crecimiento mucho más lento, casi estancado, como si la planta se negara a seguir adelante. En estos casos, la clave, el gran secreto, no está en regar más, por favor, no riegues más. La verdadera solución es aumentar la humedad en el entorno donde se encuentra la planta. Es como si tu planta, en lugar de beber por la boca, necesitara respirar agua a través de su piel. Y aquí viene el truco maestro para diferenciar estos problemas, una distinción que puede salvar la vida de tu planta. El especialista identifica ciertos signos claros que te permitirán saber si lo que tienes es una planta sedienta, o una planta asfixiada por el aire seco. Cuando la falta de riego es el problema, verás una sequedad generalizada en toda la hoja. La tierra en la maceta estará probablemente dura y separada de los bordes.
Las hojas, enteras, se ven lánguidas, caídas, blandas al tacto, sin vitalidad, pidiendo a gritos un trago. En cambio, cuando el problema es la falta de humedad ambiental, la tierra en la maceta puede estar perfectamente húmeda, incluso jugosa. Sin embargo, las puntas de las hojas se tornan marrones y crujientes, a veces solo los bordes, mientras el resto de la hoja sigue verde y turgente. Las hojas pueden rizarse, sí, pero no suelen estar blandas y caídas en su totalidad. Si estas características se repiten en tus plantas, lo más probable es que el origen sea, efectivamente, ambiental. Así, el exceso o defecto de agua en la tierra queda descartado como factor principal, y puedes dejar de torturar a tus plantas con más riego del necesario. Pero, ¿cómo combatimos este enemigo invisible que es el aire seco? Álvaro Pedrera nos propone métodos prácticos y accesibles para elevar la humedad en nuestros interiores, convirtiendo tu casa en un verdadero spa para tus plantas. La primera opción, y una de las más efectivas, es el uso de humidificadores. Estos pequeños aparatos, especialmente útiles en invierno cuando la calefacción está a pleno rendimiento, liberan vapor de agua al ambiente, elevando significativamente los niveles de humedad. Es como crear una pequeña selva tropical en tu propio salón. Si la inversión en un humidificador no es una opción, no te preocupes, hay trucos más caseros y realmente insólitos. Puedes probar con los platos con guijarros y agua. Consiste simplemente en colocar un plato hondo debajo de la maceta, lleno de guijarros o arcilla expandida, y añadir agua hasta que casi cubra los guijarros, pero sin que la base de la maceta toque el agua directamente. A medida que el agua se evapora del plato, crea un microclima húmedo alrededor de la planta, justo donde más lo necesita. Es una solución tan sencilla como ingeniosa. Otra estrategia, a menudo subestimada, es la de agrupar tus plantas. Las plantas, al igual que nosotros, son seres sociales, y cuando se encuentran juntas, transpiran y liberan humedad al aire. Al colocarlas en grupos compactos, crean su propio ecosistema de humedad, un pequeño refugio hídrico donde el aire es más denso y benéfico. Es la magia de la comunidad botánica en acción. Y no olvidemos algo tan básico como el pulverizado de hojas. Pulverizar las hojas con agua destilada o sin cal un par de veces al día puede proporcionar un alivio temporal y directo. Aunque no eleva drásticamente la humedad ambiental a largo plazo, sí hidrata directamente el follaje y ayuda a mitigar la sequedad inmediata. Estas acciones, por simples que parezcan, previenen el deterioro foliar y permiten mantener un ambiente más equilibrado para el desarrollo óptimo de tus plantas. Pero, aunque la humedad desempeña un papel clave, realmente insólito sería pensar que es la única causa posible de las hojas marrones. Hay otros villanos en esta historia, y es crucial conocerlos para ser un auténtico detective de plantas. El riego inadecuado, por ejemplo, sigue siendo un factor de peso. Y aquí hablamos de los dos extremos, tanto el exceso como el defecto. Un exceso de agua puede ser tan perjudicial como la sequía, si no más. El encharcamiento asfixia las raíces, las pudre, impidiendo que absorban nutrientes y oxígeno vital. El resultado: hojas que se ponen marrones, amarillas, blandas y que acaban cayéndose, como si la planta se deshiciera de lo que no puede sostener. Por otro lado, un déficit extremo, esa sequía prolongada que nos hace sentir culpables, genera sequedad en toda la planta, un marchitamiento generalizado hasta que las hojas se vuelven quebradizas y muertas. El equilibrio, amigos, es fundamental y depende de cada especie. No todas las plantas beben igual. La luz es otro factor determinante, y su papel es, a menudo, una sorpresa para muchos. Una planta expuesta a una radiación solar directa y excesiva, como si estuviera tomando el sol en el desierto sin protección, puede presentar manchas marrones semejantes a quemaduras, esas cicatrices oscuras que son un grito silencioso de dolor. Son literalmente quemaduras solares en las hojas. En contraste, la falta de iluminación también es un problema grave. Una planta sumida en la penumbra languidecerá lentamente. Sus hojas se volverán amarillentas, pálidas, y sí,
terminarán por secarse y caer. Es como si le robaran su energía vital, su capacidad de alimentarse. Y por si fuera poco, el exceso de fertilizante es capaz de dejar un rastro de destrucción silenciosa. Es como darle demasiada comida a alguien que solo necesita lo justo. El exceso de sales minerales en el sustrato daña las delicadas raíces, las quema, y esta necrosis, esta muerte de tejido, se manifiesta en el follaje con manchas marrones y secas. A veces, querer demasiado a nuestras plantas puede ser su perdición. Ahora bien, frente a la presencia de hojas marrones, la primera medida recomendada, la regla de oro para cualquier jardinero, es la observación cuidadosa. Convertirte en un detective. No te limites a ver la hoja marrón. Obsérvala con lupa. ¿Dónde está la mancha? ¿En las puntas? ¿En los bordes? ¿En el centro? ¿Es toda la hoja? ¿Están las hojas superiores afectadas o solo las inferiores? ¿Cómo está la tierra? ¿Húmeda o seca? ¿Desde cuándo? ¿Hay algún patrón? En casos leves, donde las hojas marrones son pocas y dispersas, basta con podar las hojas dañadas. Corta esas partes secas, como si estuvieras curando una herida. Esto permite que la planta concentre su energía en nuevas estructuras, en nuevas hojas, en lugar de intentar recuperar lo que ya está perdido. Sin embargo, si la afectación es generalizada, si el problema se extiende por toda la planta, entonces es crucial, vital, que ajustes las condiciones de riego, luz y humedad de forma sistemática y paciente. Es una cuestión de ensayo y error, pero con la información correcta, tus posibilidades de éxito aumentan exponencialmente. Finalmente, y este es un detalle realmente insólito y tranquilizador, conviene recordar que algunas hojas marrones forman parte del ciclo normal de la planta. Sí, no todas son una señal de alarma. Con frecuencia, las hojas inferiores, las más antiguas, se secan y caen como consecuencia natural de su envejecimiento. Es como nuestras canas, o la caída estacional de nuestro pelo. En estos casos, no es un signo de alarma, sino un proceso perfectamente natural, un acto de renovación que la planta lleva a cabo. Lo esencial es diferenciar este fenómeno de una situación prolongada, un ataque masivo que comprometa la vitalidad del ejemplar. Cuando las manchas marrones aparecen de forma irregular en hojas jóvenes, en brotes nuevos, o de forma excesiva y por toda la planta, entonces sí, se trata de un problema que requiere tu atención inmediata y tu pericia de detective botánico. Así que, la próxima vez que te encuentres frente a esas temidas hojas marrones, ya no correrás al regadera sin pensar. Ahora sabes que hay un mundo de posibilidades, de causas insólitas, esperando ser descubiertas. Y armado con este conocimiento, te convertirás en un auténtico maestro del cuidado de las plantas, capaz de descifrar sus secretos y de mantener tu pequeño Edén, verde y exuberante, como realmente se merece.